por los medios de comunicación, por libros, por películas, etcétera, tenemos también nosotros ideas bastante peculiares y raras de quiénes fueron los mayas. Oda, la historia, la dejaron por escrito, ¿no? Entonces la riqueza de información es abrumadora. La razón por los que los mayas escribían tanto sobre sus reyes, las dinastías, la procedencia de los linajes de los reyes, era precisamente porque el poder estaba tan fragmentado y era tan frágil que ellos necesitaban sustentar su poder en los mitos, ¿no? En las alianzas y todo esto. Entonces, para que se supiera que era un gran rey, lo ponía todo ahí por escrito. Yo siempre he pensado mucho, no hay evidencias de eso, de cómo serían los chistes, por ejemplo, entre los mayas o las culturas mesoamericanas en general, pero pues de que había humor y de que se reían y se la pasaban bien, pues seguramente sí, ¿no? Los mayas. Esa civilización de la que ya sabemos todo, porque todos nos acordamos del 2012 y de las predicciones, y claro, todos vimos la película de Mel Gibson, donde nos contaron cómo eran las costumbres de los mayas y los rituales y los sacrificios. Pues no. Si creciste en México, seguro creciste escuchando esto. Lo cierto es que muchas de las ideas que nos han llegado sobre los mayas, pues no vienen de las fuentes primarias, no vienen de ellos, sino de la gente que intentó muchos años después descifrarlas, de los obispos, de los exploradores, de la gente europea del siglo XIX, que pues dejaron unas descripciones bastante pintorescas, equivocadas y, pues sí, hay que decirlo, algunas de plano inventadas. En este libro de Patricio, que se llama Los Mayas del Clásico, que es el cuarto volumen de la serie México antes de ser México, Patricio pues se mete con todas esas ideas del pasado, pero pues lo hace a su manera, con dibujos, con humor, con una mirada pues muy lúdica, muy poco solemne, que no quiere decir, ojo, no quiere decir que no sea seria, que no tenga una gran investigación detrás, que este libro está lleno de chistes y te vas a morir de risa, pero al mismo tiempo vas a conocer pues qué había realmente detrás de todas estas historias que nos han contado sobre los mayas, qué había sobre su arte, su cosmovisión, sus linajes, que tienen unas historias que, como vas a escuchar ahora en la conversación, tienen mucho de drama, como de Game of Thrones, como de estas historias de linajes en las que peleaban unos con otros por el poder. Entonces, platicar con Patricio es súper interesante porque tiene una mirada muy fresca sobre la historia, se ha ido a documentar, se ha ido a leer un montón, se ha ido sobre todo a preguntarle a los expertos, a la gente que sabe sobre estos temas, que no muchas veces es muy fácil llegar con ellos y decirles, oye, voy a hacer un libro con dibujitos y chistes sobre los mayas. En la plática que vas a escuchar ahora, en esta conversación, pues vamos a hablar precisamente sobre esto, sobre cómo el humor funciona como una herramienta para divulgar la historia, para conocer otro lado de la historia, pero también sobre esa maravillosa civilización que inventó tantas cosas, que construyó ciudades titánicas, ciudades inconmensurables, y después sobre la caída de esa misma civilización. Así que, bueno, nada, espero que te guste. Si es así, si te gusta, déjame un like, un comentario y allá nos leemos. Bueno, Patricio, muchas gracias por los minutos que vamos a platicar sobre el cuarto volumen de esta aventura que se llama México antes de ser México, y que ahora te vas a explorar una de las culturas más taquilleras, como lo dices tú, en la historia de México. Me imagino que, bueno, dentro de todo este largo proceso que ha implicado esta serie de libros, hubo un carácter particular muy especial. Fue un proceso lleno de sorpresas. Para empezar, este iba a ser en realidad un capítulo del libro anterior. Pero entonces empiezo a leer, empiezo a investigar y empiezo a escribir y empieza a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y pues no había fin, ¿no? Entonces cuando llegué a las 80 cuartillas de los mayas, dije, pues no, esto no es un capítulo, este es un libro, ¿no? Y entonces sí, pues es una cultura muy vasta en un periodo muy largo, lleno de historias, y como me pasó con todas las demás culturas en los libros anteriores, como yo no soy ni arqueólogo, ni historiador, ni nada de formación,
pues sí hubo muchísimas sorpresas porque me encontré con muchas cosas de las cuales yo no tenía ni idea. Los mayas, pues fue una civilización muy exuberante y por lo tanto, pues está lleno de cosas bien padres, ¿no? A mí me llama la atención que le entraste a este libro no por los mayas mismos, sino por la gente que se aventuró primero a intentar desentrañarlos, porque no todos lo lograron con el mismo éxito. Pero quiero preguntarte por qué. ¿Por qué iniciaste por los ojos que fueron tras ellos y no por los mayas mismos? Sí, sí lo pensé, o sea, sí sería la manera adecuada de comenzar el libro, pero como estos libros son libros de divulgación y uno de los elementos de los hilos conductores es el humor, pensé que era adecuado y que estaba padre comenzar por una serie de personajes muy pintorescos, ¿no? Que produjeron historias o teorías muy raras y muy peculiares sobre lo que ellos creían que eran los mayas, ¿no? Y también creo que es adecuado porque algo que pasa incluso hasta nuestros días es que por los medios de comunicación, por libros, por películas, etcétera, tenemos también nosotros ideas bastante peculiares y raras de quiénes fueron los mayas, muchas de ellas distorsionadas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues está bien empezar de por qué tenemos esas ideas, ¿no? Para después comenzar a aclararlas. Que sucede algo muy particular con estos exploradores y viajeros, que muchos de ellos, digamos, desbordaron la imaginación y desviaron los hechos, quizá involuntaria, quizá no, de manera involuntaria, pero al mismo tiempo, mientras nos dieron algunas ideas sesgadas sobre la historia de los mayas, nos dieron registros muy valiosos, como los registros fotográficos, porque muchos de ellos eran artistas también, ¿no? Hacían arte de lo que veían. Entonces, ¿cómo entendemos estas figuras que son así ambivalentes? Pues mira, es que como lo habrás visto en este capítulo, hay de todo, ¿no? Empieza por el obispo Diego de Landa, que era el obispo de Yucatán, que por un lado se aproxima a la cultura maya con interés, empieza a explorar, empieza a tratar de traducir la escritura maya y al mismo tiempo quema todos los códices, ¿no? O Waldeck, Frederick Waldeck, que llega a México, es un explorador y un aventurero, un dibujante prodigioso, ¿no? Que crea unas litografías increíbles, pero que para vender, porque eso lo mandaba a Europa, le pone de su cosecha y le da vuelo a su imaginación y inventa la mitad de lo que manda, ¿no? O sea, la mitad es real y la mitad es inventado. Entonces, yo creo que es difícil juzgarlos y creo que más bien hay que apreciarlos en su justa dimensión, ¿no? Que Waldeck nos demuestra que ya existían las fake news. Ándale, ¿No? Pero del siglo XIX, ¿no? Yo creo que siempre han existido, pero seguramente. Sí. Pero aquí hay registros de que existían. Uno de los temas que más atraen cuando pensamos en los mayas es, por supuesto, su relación con las ciencias. Eso nos lleva a pensar en su relación con el tiempo, con cómo medían las cosas, el tiempo maya. Y tú te detienes en este capítulo, en este libro, a explicar eso. ¿Qué encontraste fascinante en cómo conciben el tiempo los mayas? Pues es increíble la precisión que lograron, ¿no? En su sistema matemático, su sistema astronómico. Es difícil de entender cómo lo lograron. Y además es muy bonito la manera en que lo plasman, ¿no? Toda la manera en que dividen los periodos temporales, los tunes, los catunes, los bactunes, todo esto. Pero además la manera en que gráficamente los retratan, ¿no? Los interpretan. Entonces está padre, ¿no? Como una fecha es un dibujo, es una serie de dibujos. Entonces es esa combinación, ¿no? Entre la astronomía y el arte, el calendario y los dibujos. Entonces yo creo que además de la precisión, pues está el elemento estético, ¿no? De la belleza, de todos los elementos gráficos que utilizaron para representar, en este caso, unidades temporales. Está padrísimo. En el prólogo, que me gustaría que me hablaras un poco de quién es Luis Alberto Martos López, porque sé que tiene una influencia importante en este libro, como la tuvo Alfredo López Hosting en los volúmenes previos, pero él dice que tú la tienes más difícil porque ya hay mucha más información de la que había
hace 30 años sobre los mayas, ¿no? Sintetizarlo en este librito. ¿A qué te enfrentaste en eso? Pues fácil no estuvo, fácil no estuvo para nada. Me costó mucho trabajo este libro, gozosamente no lo sufrí nunca, pero sí me costó mucho trabajo porque me costó mucho trabajo entender, ¿no? Como te digo, la civilización maya es una civilización muy larga, muy compleja, porque además abarca un territorio muy vasto y el poder estuvo siempre fragmentado. Entonces no era así como Oaxaca, ¿no? Todo Oaxaca, Monte Albán era la ciudad hegemónica y por lo tanto, pues la historia, digamos, de ese periodo en esa región se centraba principalmente en Monte Albán. Aquí había una región muy vasta con muchísimas ciudades, cada una con su propia historia, su propia genealogía, su propia linaje dinástico, etcétera. Entonces son muchísimas historias en diferentes regiones, en diferentes periodos. Entonces pues se vuelve complejísimo. Y además es una cosa muy importante. Toda la historia la dejaron por escrito, ¿no? Entonces la riqueza de información es abrumadora. Que la paradoja, y lo dices acá en algún momento, era que toda esa historia estaba escrita, pero nadie la podía entender en ese momento, ¿no? Estaba todo ahí, pero no estaba. Exactamente. Afortunadamente No estaba hasta que estuvo. Hasta que estuvo, exactamente. Porque ahora que hablabas sobre las estructuras de poder, también las historias de los linajes y de los distintos clanes, es una historia muy dramática también. Tiene mucho de una buena ficción al estilo Game of Thrones, ¿no? De repente. Sí, fíjate que me decía Alfredo López Austin algo muy interesante, que la razón por los que los mayas escribían tanto sobre sus reyes, las dinastías, la procedencia de los linajes de los reyes, era precisamente porque el poder estaba tan fragmentado y era tan frágil que ellos necesitaban sustentar su poder en los mitos, ¿no? En las alianzas y todo esto. Entonces, para que se supiera que era un gran rey, lo ponía todo ahí por escrito, ¿no? Y los otros hacían lo mismo. Y sí, pues es una historia llena de guerras, llenas de conflictos internos y externos, que pues sí podría dar para una serie de Games of Thrones en la zona maya, ¿no? En la zona maya, sí. Una cosa muy interesante antes de que pasemos a hablar sobre tu asesor en este libro, es la religión, porque también, por supuesto, la religión maya, como todas las religiones del México antes de ser México, son muy complejas y muy ricas también en símbolos, en significados, en historia. Pero la religión maya tenía la particularidad que dices tú, eran monoteístas y politeístas al mismo tiempo, cosa que parece una contrariedad, un despropósito pensarlo de esa manera. Los mayas lo tenían, ¿no? Explícanos un poco cómo funcionaba la dimensión religiosa para los mayas. Sí, pues mira, cuando yo estaba haciendo esto y cuando lo estaba tratando de explicar, pensé que no es un concepto tan ajeno a, por ejemplo, la religión judeocristiana, ¿no? Donde hay un solo Dios y al mismo tiempo son tres, ¿no? Es la Santísima Trinidad y al mismo tiempo están los santos. Entonces, un poquito lo que yo veo es que en las religiones mesoamericanas, no nada más en la maya, existía este concepto de mí como de un Dios creador, que era el más importante, pero al mismo tiempo había dioses de todo, ¿no? Que tenía que ver con diferentes aspectos de la naturaleza y demás, pero finalmente había un concepto general de divinidad que era como el dios más importante, ¿no? Ahora sí hablemos sobre Luis Alberto Martos López, porque, digamos, en este proyecto que inició en el tomo 1, hubo una transición con quien te estuviste asesorando, por razones obvias. Este es el primer libro en el que te asesoraré, ¿no? Sí, bueno, Luis Alberto es especialista en mayas, entonces yo necesitaba a alguien que me asesorara en este tema en particular. Yo incluso, antes de conocer a Luis Alberto, le pedí a algunos maestros y maestras, historiadores y arqueólogos, que me asesoraran y me dijeron, no, necesitas a alguien especialista en mayas. ¿No? Le pedí a Sara Ladrón de Guevara, que es especialista en la zona totonaca y una investigadora muy connotada, y me dijo, no, necesitas un mayista. Y todos me dijeron lo mismo. Y le pedí ayuda a muchísimos y no fue nada fácil. Y el que aceptó en buena hora fue Luis Alberto, porque es un investigador con muchísima experiencia,
un gran erudito en el tema, pero además con mucha apertura, con mucha generosidad y con gran sentido del humor, ¿no? Entonces, eso es justo lo que yo necesitaba. López Austin era así. A él le gustaba mucho el humor, le gustaba la caricatura, le gustaba la divulgación, y entonces no me ayudaba nada más así como que me daba chance, sino que le daba gusto, le gustaba el resultado del trabajo. Que de pronto uno piensa, claro, desde el desconocimiento y desde afuera, que estos grandes investigadores que dedican su vida, sus horas, ¿no? Y sus desvelos a rastrear y a desentrañar los secretos de los mundos antiguos, pues se lo toman todo mucha seriedad porque es su trabajo de todos los días, pero está muy bien enterarse de que también se lo toman con humor, que es un poco... Algunos, ese es el problema, no todos, muchos sí son muy serios. Te comparto un ejemplo, que espero no decir una indiscreción, pero Sara Ladrón de Guevara, por ejemplo, que es una gran investigadora, una gran especialista, ella me dijo, porque ella me va a asesorar en un tema que son las culturas del Golfo, y le di los libros, nos conocemos bien, y me dijo, mira, a mí el humor me cuesta trabajo. Y ver, por ejemplo, la portada del tomo 2, que es la cabeza olmeca con la lengua de los Rolling Stones, dice, casi me da el infarto, porque para mí los olmecas es como la Virgencita de Guadalupe, o sea, es sagrado, ¿no? Y me he topado con que muchos de estos maestros investigadores son así. Entonces, por eso no me ha sido tan fácil encontrar a quien me asesore en ciertos temas y que aprecie lo que estoy haciendo, ¿no? Porque no todos aprecian la cuestión del humor. Y llegados al cuarto libro, en tu experiencia con tus lectores que ya se han echado los 3 libros anteriores, ¿cómo han recibido esa cuestión? Porque todo mundo tuvimos una formación en la historia, pues digamos, bastante acartonada, ¿no? No es disparatado decir que en las escuelas se ha enseñado así tradicionalmente la historia, y de pronto acercarse de esta manera es muy refrescante. ¿Cómo has percibido la respuesta de tus lectoras y lectores? Pues yo he percibido una respuesta muy buena. Digo, a lo mejor hay gente que no le gusta, pero no me lo ha dicho. Y a todos lados a los que voy a presentar los libros, he ido desde primarias hasta escuelas normales, universidades, librerías y todo tipo de sitios. La respuesta siempre ha sido muy buena y siempre ha sido como muy apreciativa, ¿no? Por ejemplo, en general, los maestros son los que manifiestan más interés y más, podría decir, hasta agradecimiento de contar con este tipo de materiales. Sé que hay 2 tomos que vienen después de 2 libros más, y ahí se va a cerrar el proyecto, ¿no? ¿Cuáles son esos 2 libros? Mira, los 2 tomos que están planeados son los que corresponden al periodo posclásico, que es el que continúa, y sería el primero, que es el correspondiente al posclásico temprano, es sobre los toltecas. Los toltecas y las culturas contemporáneas a los toltecas, que va a estar súper interesante porque los toltecas llegaron hasta Yucatán, o sea, influenciaron también a toda Mesoamérica. El siguiente libro, el tomo 6, sería sobre el posclásico tardío, que son los mexicas, ¿no? Que, como decía Miguel León Portilla, fueron el rostro de Mesoamérica a la llegada de los españoles. Y que pues también es una historia corta, porque la historia de los mexicas pues fue corta, fueron unos 300 años, más o menos, pero pues son una historia espectacular, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que los 2 tomos van a estar muy buenos. Me gustaría terminar preguntándote por una reflexión sobre, dado que los mayas fueron grandes iconografistas, ¿no? Había muchas imágenes y hay todavía muchas imágenes que nos permiten acercarnos a ese mundo. ¿Qué significa para ti, siendo una persona que se dedica a eso, a crear iconografía, a crear imágenes, encontrarte con una cultura así de remota, pero además mirándola desde estos tiempos en que estamos saturados de imágenes, en que todo en nuestro mundo se ha vuelto imagen, representación de la representación, ¿no? Y donde ahora incluso las imágenes ya no son generadas por seres humanos, ¿no? ¿Qué significa para ti esta conexión, este vínculo con iconografistas de otra época? Pues mira, particularmente en este libro fue un deleite la parte gráfica, porque pues me llevó a poner mucha atención justamente en eso, ¿no? En
las imágenes. Y es un periodo tan grande y tan rico en creación artística que pues hay muchísimo que ver, ¿no? Y lo que una y otra vez me pensé y con lo que me encontré es en la gran delicadeza del trabajo de los dibujantes y de los pintores, de los artistas, ¿no? O sea, una sola estela, como el dibujo que está en la portada, ¿no? Que es uno de los reyes de Tikal. O sea, es tan detallado, tan increíblemente delicado, que digo, dibujarlo está cañón. Hacer eso tallado en piedra, no entiendo cómo lo hicieron. Y luego, todas sus inscripciones, ¿no? En donde están todas sus historias, todas sus fechas, son dibujos que hicieron con cincel y martillo. Es increíble, ¿no? Porque la delicadeza de cada uno de los glifos y el nivel de detalle es asombroso, ¿no? Entonces yo creo que, para regresar a tu pregunta, en donde lo que caracteriza a nuestro tiempo es la inmediatez y lo efímero, en donde una imagen aparece y desaparece y te olvides de ella para siempre, ¿no? En el caso de los mayas, necesitas poner atención a cada detalle y cada detalle está registrado en piedra, ¿no? Entonces, no sé si sea permanente en el sentido de eternidad, pero sí es perdurable, ¿no? Entonces necesita hacer exactamente lo contrario. Ponerle atención, darle tiempo y la imagen en sí misma es una imagen que perdura, ¿no? Y ahí están. Eso es maravilloso. Sí, ahí está hasta la fecha. Me hiciste pensar en uno de los chistes que haces acá, que está una imagen donde están representados 3 mayas, ¿no? Y dicen, bueno, entonces cantamos un rato, bailamos, recitamos poesía y luego nos vamos a ver el partido de los venados de Yucatán, ¿no? Que claro, uno se imagina que los mayas vivían en sus cosas, pensando, mirando al cielo y etcétera, pero pensando en el trabajo tan minucioso que requería, por ejemplo, hacer estas cosas, pues los tiempos de dedicación, de ocio también, que estaría muy interesante explorar el ocio en las culturas antiguas, pues debió ser algo muy importante, así como para los mexicas la poesía fue muy importante. El trabajo artesanal, ¿no? El trabajo hecho a mano debió ser muy relevante. Claro, y seguramente tenían espectáculos, entretenimiento, se iban a ver el juego de pelota, ¿no? Pues eso... Había hinchas mayas, ¿no? Ándale, sí. Sí, fíjate que yo siempre he pensado mucho, no hay evidencias de eso, de cómo serían los chistes, por ejemplo, entre los mayas o las culturas mesoamericanas en general, pero pues de que había humor y de que se reían y se la pasaban bien, pues seguramente sí, ¿no? Pero, pues, ¿cómo sería, no? El teatro, la danza, los espectáculos, que muchos estaban asociados a la religión, ¿no? Pero, pues, ha de haber estado bien interesante. Debía haber también herejes que hicieran chistes. Yo creo que sí. Seguramente. Estaría muy interesante. Los chistes de los reyes. Sí, exactamente. Sí, y las sátiras de los reyes. Pues, Patricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, un placer. Igualmente, un placer.